Sí, está claro que la gente obviamente no tiene el dato de la repercusión directa de lo que es haber acordado con los bonistas con jurisdicción extranjera, pero es muy importante, es un paso indispensable para poder seguir planificando y profundizar un plan económico que tenga que ver con, obviamente, la producción, que tenga que ver con el empleo, que tenga que ver con la realidad diaria de los argentinos, pero para poder hacer eso hay que equilibrar lo que se llaman las variables macroeconómicas. Entre ellas, el tema de la deuda era un tema a resolver, queda todavía lo del Fondo Monetario Internacional, y ahora lo que estamos a la expectativa del anuncio de parte del Gobierno Nacional son de una batería de medidas microeconómicas que empiecen desde lo tributario, desde lo financiero, desde también el comercio exterior, a impulsar lo que serían las políticas de desarrollo. Me parece que esto es clave porque obviamente hoy lo que necesita la Argentina es producir y pasar de un sistema de asistencialismo a un sistema productivista que genere empleo y que vaya justamente en un camino inversamente proporcional. A mayor empleo, menor necesidad de asistencialismo. Bueno, los beneficios que en un primer momento por el tema pandemia se les había dado, por ejemplo, a aquellos que tenían que pagar tarjeta de crédito, que hacían 3 meses, bueno, superó el tema de los días y se fue extendiendo. ¿Eso está dentro de la batería de medidas que tiene que hacer el gobierno? A ver, está claro que las primeras cuarentenas y las medidas iniciales estaban pensadas para una cuarentena de 15 días. Después, hoy ya llevamos obviamente varios meses. Habrá que hacer correcciones. Creo que también después hubo asistencias que fueron mejorando. También es cierto que los recursos son escasos, con lo cual hay que fijar prioridades. ¿Qué significa? Nosotros necesitamos producir y trabajar. Para ello tenemos que focalizar todos los esfuerzos dentro de lo que es un acuerdo económico y social, o por lo menos dentro del acuerdo de los distintos sectores, de cuál van a ser la utilización de esos factores. Por ejemplo, hoy se está hablando del tipo de cambio, de las reservas del Banco Central, que son escasas. Bueno, todo eso lo tenemos que direccionar sin lugar a dudas a lo productivo. A partir de ahí, la generación de divisas viene desde la exportación y las inversiones. Es decir, pero para eso necesitamos generar confianza. La generación de confianza viene a partir justamente de mandar señales claras de cuál es el norte económico al que estamos asistiendo. Javier Bárbara, los escucha José Ortubey. ¿Cómo le va, doctor? Un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Lo escuchábamos con atención cuando usted hablaba de asistencialismo y productivismo, que es lo que necesita la República Argentina trocar en este momento. Pero una pandemia, como usted decía, calculada en 15 días, ya hemos cumplido los 5 meses de esta cuarentena. Cuando llegue al final la cuarentena, ¿no habrá quedado, no sé, me parece que es muy duro decir, destruida la economía argentina y esa posibilidad de productivismo? Sí, sin duda. Sin duda, creo que el dato más claro de esto es el 50% de la pobreza. En los hogares en los pequeños, en los hogares más humildes, se siente muy fuerte esto. Entonces, independientemente de eso, ¿cuál es el norte? El desafío es este. Es decir, porque no solo en la pandemia, ya entramos a la pandemia con una crisis económica, ya entramos en la pandemia con casi un 35% de pobreza, ya entramos en la pandemia con las necesidades de trocar, como vos bien decís, lo que es el asistencialismo por el productivismo. Ahora, ¿esto lo agudizó? Sí. ¿Eso significa que tengamos que abandonar los nortes de buscar una clara salida desarrollista? No. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, sin duda. Hace un ratito lo escuchábamos hablar a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, mencionando una enorme inversión de millones de dólares en Nissan, en la provincia de Córdoba. ¿Córdoba ha dado otro tipo de señales como para que se piense invertir en ese lugar? Mirá, yo más que Córdoba en sí mismo, es decir, Argentina, ¿qué está pasando? Vos tenías, por decirte, en el gobierno anterior, todas las fichas puestas en lo que era Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, sin lugar a dudas, tiene un potencial enorme y no hay que dejarlo, pero también hay todo un sector industrial de lo que son las economías regionales, en este caso estamos hablando de Córdoba, que también hay que prestarle atención. Y ahí también van a ser receptores grandes de inversiones. No solo en materia automotriz, como el caso que estás haciendo mención, sino también en materia agroindustrial, por ejemplo. Y las economías regionales y el norte salteño también tiene que
estar incluido dentro de lo que es justamente la explotación de ese potencial agroindustrial. Justamente el comercio exterior tiene que ser el norte, la generación de divisas, y es por eso que vengo insistiendo en esto. Doctor, ¿existe realmente un plan post-pandemia que sea viable en nuestro país? El plan ahora, entiendo que van a sacar, estuve hablando con el ministro Culfas hace 2 semanas y entiendo que van a sacar una batería de medidas, como te decía, microeconómicas, también el desafío que tienen que ver desde lo tributario, de lo financiero, el comercio exterior, pero me parece que también es importante hablar de los equilibrios, de las variables macroeconómicas. Ahí va a haber, después de haber resuelto el capítulo de la deuda, vamos a tener que, sin lugar a dudas, empezar a generar confianza para regenerar el tejido de valor de la moneda. Hoy el gran problema en la Argentina es que tenés, producto de esta pandemia, una sobreemisión de pesos, tenés una escasez de dólares y el tipo de cambio hay que equilibrarlo de alguna forma. ¿Cómo se hace? A partir de exportaciones. Entonces, el perfil exportador y a partir de la generación de divisas son los que van a colaborar a empezar a transitar un camino de reconversión. ¿Cómo ha manejado Europa la pospandemia? Mira, los países desarrollados y sobre todo el Banco Central Europeo han puesto a disposición casi, al igual que la Reserva Federal, 30% de los recursos en relación a su PBI al sector privado. ¿Qué pasa? Son países que entraron en un estado totalmente distinto a la pandemia de lo que pasó con la Argentina. No estaban en crisis, nosotros estábamos en crisis. Entonces tienen mayores niveles de reacción, márgenes de reacción. Europa, sin lugar a dudas, también, digamos, producto de lo que es la guerra comercial, Estados Unidos-China en su momento, que ya venía en forma prepandémica, también está viendo y visualizando cómo va a ser su salida también exportadora. Hoy todos los países cuidan su mercado interno y están viendo cómo reperfilarse en esta nueva dinámica del relacionamiento internacional del mundo. Siempre es un gusto hablar con usted, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo, le deseamos que tenga un lindo día.